Hola amigos, hoy vamos a hacer un kuchen de manzana y esta vez el relleno, aparte de las manzanas, va a ser merengue. El bizcochuelo es un bizcochuelo suave, delicado, como alguien nos pidió en algún minuto, así es que nosotros cada cierto tiempo vamos haciendo un poco de las recetas que nos piden las personas que están suscritas a nuestro canal y que nos escriben habitualmente. Así que esta receta es un kuchen especial, un kuchen delicado, suave. Así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación. Los ingredientes para el relleno del kuchen de manzana y merengue son: estos son 4 manzanas chicas, manzanas verdes, que nosotros las lavamos, las cortamos y las dejamos cortadas en gajitos más o menos delgados, y eso lo dejamos en una taza de agua hirviendo con 3 cucharadas de azúcar y canela en polvo. Esto va a depender del tipo de manzana que ustedes utilicen, porque hay manzanas que en 5 minutos están listas y la idea es que se noten las manzanas y que no nos quede un puré. Así que pueden ser 5 a 10 minutos y eso va a depender del tipo de manzana que ustedes utilicen. A esta nosotros le colocamos canela en polvo a la manzana, y una vez que hagamos el relleno le vamos a colocar también un poco más de canela en polvo. Lo otro que vamos a utilizar para el merengue son 2 claras de huevo y 3 a 4 cucharadas de azúcar flor. En otros países se le conoce como azúcar glass o azúcar impalpable. Para la base vamos a utilizar la ralladura de un limón, 90 gramos de azúcar granulada. Estos son 60 ml del jugo de las manzanas que nosotros nos quedó de la cocción. Vamos a utilizar ese jugo. Vamos a utilizar una cucharadita rasa de polvos de hornear, 2 yemas de huevo, 220 gramos de harina de las 3 mezclas y por último 5 cucharadas de aceite vegetal. Amigos, la preparación es la siguiente. En un bol vamos a sacar este zeste de limón. Si ustedes no tienen este aparatito, lo rayan simplemente y ocupan la cáscara de todo un limón. Le incorporamos las yemas de huevo, unimos bien y luego el aceite vegetal, que esta vez lo hicimos por cucharadas porque para muchas personas eso es más fácil para poder seguir las cantidades. Unimos bien y es el momento de incorporar el azúcar granulada, que ustedes pueden usar azúcar rubia si es que quieren, y la cantidad es la misma. Y le vamos incorporando de a poco el jugo de la cocción de las manzanas, y en el bol donde teníamos la harina de las 3 mezclas le colocamos la cucharadita rasa de polvo de hornear. Las harinas, como siempre, para hacer bizcochos o queques es siempre importante tamizarle. Para eso nos ayudamos de un colador fino y seguimos uniendo con cuchara de madera y colocamos lo último que nos queda de la harina de las 3 mezclas. Seguimos uniendo y este bizcocho va a un molde redondo de 22 centímetros. Y esta preparación tiene que ir a un horno que tiene que estar previamente precalentado a 180 grados y por 20 minutos, 25 minutos podría ser. Eso va a depender siempre del horno que ustedes tengan. El de nosotros en 20 minutos estuvo listo. Y eso nos va a dar el tiempo para preparar el merengue. Batimos las claras a punto de nieve y le incorporamos las 3 cucharadas de azúcar flor o azúcar impalpable y seguimos batiendo hasta que nos quede un merengue perfecto, que es el que nos va a servir para decorar el kuchen. Pasados los 20 minutos retiramos. Ustedes ven que el queque está prácticamente listo, porque este es prácticamente un bizcocho, o como nosotros le llamamos acá, queque. Acá le vamos a colocar las manzanas, que tienen que estar tibias o frías, y también podemos ayudarnos colocándoles con el mismo tenedor, haciendo pequeños marcas
en el bizcocho para que le siga bajando el jugo de las manzanas. Incorporamos la canela y por último el merengue. Y esto va a ir a un horno exclusivamente para dorar el merengue, que eso pueden ser de 7 a 10 minutos y eso también va a depender del horno de ustedes. Pasados los 10 minutos retiramos, esperamos a que se enfríe para cortar un trozo y mostrarles cómo quedó este delicioso kuchen de manzana y merengue. Bueno amigos, gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, coloquen un me gusta. Y les cuento que este kuchen de manzana, que es un clásico, porque la verdad que las manzanas las tenemos todo el año, así que es una fruta que nosotros utilizamos mucho y la verdad que a todos nos encanta. El resultado es, la verdad que nos quedó muy rico este kuchen, así que yo los animo a que lo hagan, lo compartan con sus amigos y disfrutan de este delicioso kuchen de manzana y merengue. Les recuerdo que nosotros estamos en Twitter, en Facebook y nosotros como siempre vamos a seguir trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables. Hasta la vista.